cinemática, ¿no? Es un tema que no se terminó de ver en el ingreso y que les van a tomar. Es muy gráfico y muy mecánico. Hay que acordarse de fórmulas y hay que entender más o menos la situación que uno se plantea. Lo primero que tenemos que entender es qué es la trayectoria de un objeto y qué es el gráfico de la trayectoria. Bueno, esto que ustedes están viendo acá es un gráfico, por ejemplo, de una trayectoria de una partícula que se mueve por el aire. ¿Qué sé yo? Una partícula de polvo que se está moviendo. La hice así porque la quise hacer así. Puede tener cualquier trayectoria. A lo que va es que si ustedes están mirando, por ejemplo, el aire, ¿no? Miran para el frente. Y se imaginan que en el frente tienen una pared. Y por esa pared se está moviendo esa partícula. Se está moviendo en una dirección horizontal. O sea, se puede estar moviendo para delante, para la derecha, para la izquierda. O se puede estar moviendo para arriba y para abajo. Y eso genera una trayectoria que nosotros vemos como un eje Y de altura y un eje X de desplazamiento horizontal. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar matemáticamente a esto? Lo vamos a trabajar como que la posición de la partícula va a ser un puntito en una trayectoria que podemos ir dibujando. ¿Ok? Acá tenemos un punto donde va a estar la partícula en cierto momento. Vamos a llamar a esto R. ¿Qué es lo que uno llama R flechita? Que, dicho sea de paso, es un vector, pero no necesitamos saber mucho de vectores para trabajar acá. Ese R flechita es lo que nosotros vamos a llamar posición en un tiempo específico. ¿Ok? Entonces, en este momento, qué sé yo llamo posición 1 y es un vector. Va a tener un punto de coordenada X y va a tener un punto de coordenada Y. ¿Ok? Va a tener justamente eso. Una coordenada X1, una coordenada Y1. Por darle un nombre. Luego la partícula puede estar en este punto de acá. ¿Qué sé yo? Lo llamamos R2. Es la posición en un cierto tiempo. Está en esta posición. Tiene una coordenada X2, una coordenada Y2. Por decir simplemente que es otra posición distinta. Por darle un nombre y saber lo que significa. La cuestión es que toda esta trayectoria amarilla va a ser una función, una posición que va a depender del tiempo específico. Dependiendo del tiempo que uno le dé, o sea, dándole un valor a la t, que es yo, 1, obtienen un punto. Dándole otro valor, obtienen otro punto. Dándole otro valor, obtienen otro punto, que puede estar por acá, puede estar por acá. Van describiendo la posición de esta partícula y cómo se mueve en el aire, o en una pared, o en lo que sea, en función del tiempo. Termina siendo un vector que tiene una coordenada x, que depende del tiempo, y una coordenada y, que depende del tiempo. Y uno acá puede empezar a decir, no me acuerdo nada de vectores. ¿Qué está diciendo este tipo? Bueno, lo único que estoy diciendo es que ustedes tienen que pensar que tienen un punto en un mapa plano. Para ustedes identificar ese punto en el mapa necesitan valores. Un valor horizontal, un valor vertical. Eso es lo que te dice la trayectoria. Que necesitas un valor horizontal que va cambiando con el tiempo. Va a ser una función. Y un valor vertical que cambia con el tiempo. Va a ser otra función. Nosotros vamos a trabajar con los valores individuales. No hace falta que trabajemos con esto, pero tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Ok? Entonces, este era el gráfico de una trayectoria que muestra un desplazamiento horizontal y un vertical. Ahora tenemos que ver con qué vamos a trabajar realmente. Y lo que nosotros vamos o nos interesa saber es el gráfico a medida que pasa el tiempo. No la trayectoria, porque la trayectoria vemos que es un vector. Entonces, si mejor que ver ese vector, vemos por separado el desplazamiento horizontal y vemos por separado el desplazamiento en altura o el desplazamiento vertical, va a ser mucho más cómodo. Y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, les pregunto, a ver si alguien puede abrir el micrófono. Si yo digo
que a medida que pasa el tiempo, el desplazamiento horizontal va aumentando. ¿Se pueden imaginar una situación de qué es lo que puedo estar describiendo acá con esto? Por ejemplo, decir que al 1 segundo de haber transcurrido, ustedes caminaron, ya lo dije, ¿no? Algo avanza a 10 metros. A los 2 segundos, no sé, está en 15. A los 3 segundos, está en 20. Ya dije, pero puede ser, por ejemplo, una persona caminando. A medida que avanza el tiempo, se desplaza una cantidad de metros hacia la derecha. Ahora, por ejemplo, hago algo de este estilo acá. Es una parábola. Es lo que matemáticamente se describiría como una función cuadrática. Pero, ¿qué podría describir esto en la física? A los 0 segundos es como que parte de 0 de altura. A cierta cantidad, llamémosle T1, llega hasta una altura máxima. Y a cierta otra cantidad, llamémosle TF por T final, vuelve al piso. Esto lo que está describiendo, por ejemplo, es un tiro vertical. Porque nosotros tenemos que pensar qué significa T y qué significa Y. Dijimos que Y es un desplazamiento en altura, vertical. Y T es el tiempo. Si ustedes lanzan, no sé, agarran una pelota y la lanzan al aire, están haciendo que esa pelota parta de un punto y que alcance una altura. ¿Y qué pasa con la pelota cuando llega a esa altura grande? O sea, a esa altura máxima. Y empieza a caer. Y tarda un tiempo en caer. ¿Ok? Entonces, la física y la cinemática específicamente se va a tratar en que ustedes sepan modelizar una situación por medio de funciones matemáticas. O que les den una función matemática y que ustedes sepan qué movimiento es el que se está haciendo, el por qué. ¿Qué es lo que pasa con esto en la física? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno tiene algo que decir? De mi parte, ninguna. Genial. Bien. Bueno, nada. Esta es una introducción, lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Con qué vamos a trabajar? Y vamos a trabajar con tres ecuaciones que desgraciadamente a este punto se las tienen que memorizar. En física 1 ya van a ver cómo se sacan estas ecuaciones. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones horarias. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es todo lo que tenemos acá? Tenemos que el desplazamiento, en este caso yo puse un desplazamiento en X, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda? A medida que pasa el tiempo, va a ser un X0 más una V0x por el tiempo más aceleración en x al cuadrado sobre 2 por el tiempo. Acá me confundí. Es aceleración en x sobre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué se da todo esto? Lo van a ver en física 1. ¿Pero qué significa todo esto? Lo que significa, y piensen que tiene cierta lógica, es que la posición en un tiempo específico se va a dar por la posición inicial en la que vos iniciaste. Este x0 significa posición inicial, y está escrito acá, más una velocidad inicial en este desplazamiento hacia derecha o hacia izquierda, o sea, vas a estar moviéndote con una velocidad por el tiempo que pasó, más una aceleración para izquierda o para derecha, dividido 2 por el tiempo al cuadrado, ¿ok? Esto es medio difícil de ver. Pero sí tiene sentido el pensar de que ustedes están parados en un lugar. Su posición, a medida que se van moviendo, está dada por la velocidad a la que ustedes caminen. O sea, ustedes están quietos ahora, no tienen velocidad, no tienen aceleración. Entonces, ¿en qué posición están? En una posición inicial, sea la que sea. Ahora, ustedes se paran de la silla y empiezan a caminar. Empiezan a obtener una velocidad y empiezan a tener una aceleración. Entonces, ¿qué están haciendo? Están modificando su desplazamiento, su posición. Bien. Bueno,
Nada, hay que memorizar la fórmula a este punto. Pero si la ven lógicamente, pueden tratar de entenderla más allá de solo memorizarla. Así como tienen una eh, ecuación de posición de derecha a izquierda, también tienen una ecuación de velocidad hacia la derecha o hacia la izquierda, que está dada por la velocidad inicial a la que ustedes estén, o sea, a la que hayan empezado a caminar, más una aceleración por el tiempo. O sea, piensen que la velocidad a la que van, por ejemplo, en un auto, no es siempre la misma. ¿Por qué? Porque están acelerando. Entonces, si ustedes aceleran, su velocidad está cambiando. ¿Y cómo va a cambiar esa velocidad en relación al tiempo? Y bueno, primero tienen que conocer de la velocidad a la que partieron. Y después tienen que ver cuánto estuvieron acelerando. ¿Y la aceleración cómo va a ser? Bueno, la aceleración es un punto fijo, es algo que nosotros vamos a tomar como constante. Se nos puede dar el ejercicio o se los puede pedir calcular. Pero ustedes tienen que pensar de que en estos movimientos que nosotros vemos tienen una aceleración constante que a veces es cero. ¿Ok? Estas son las tres ecuaciones fundamentales para poder resolver cualquier ejercicio de cinemática. Y todo esto yo lo vi desde, ¿qué? Desde un desplazamiento horizontal con X. Bueno, pero ustedes pueden llevar tranquilamente todo esto a la Y. ¿Cómo? Exactamente lo mismo. Una posición inicial de la que parten, más una velocidad inicial en el eje Y transcurrido un tiempo, más una aceleración en el eje Y sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, ustedes agarran una pelota y la lanzan al aire. Su posición inicial es su mano. La velocidad inicial con la que la lanzan, y bueno, dependerá de la fuerza con la que ustedes hicieron para lanzar esa bola. Y la aceleración que hay, ustedes piensen que cualquier objeto que esté en la Tierra y en el aire, o sea, que esté en el planeta Tierra dentro de la atmósfera, es atraído por la gravedad. Bueno, vamos a ver que la aceleración que hay en todo tiro vertical es la gravedad que te empuja hacia abajo. Y bueno, ¿cómo va a cambiar nuestra velocidad en base al tiempo? Y bueno, va a ser la velocidad inicial con la que partamos, más la aceleración por el tiempo. La aceleración te tira para abajo. Entonces vos vas a lanzar una bola con una cierta velocidad. Y va a ir perdiendo velocidad a medida que sube porque hay una aceleración de la gravedad que te está tirando para abajo. Por eso en algún momento llega a un punto máximo y luego termina cayendo al piso. Y la aceleración en el eje Y, entonces, ¿cuánto va a ser? Y bueno, yo ya dije, esto va a ser la aceleración de la gravedad, que tiene un valor. Siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque están trabajando en la Tierra. Si trabajan en la Luna, la gravedad por supuesto que no es la misma. ¿Sigue habiendo gravedad? Sí, pero no es la misma. ¿Alguna pregunta en relación a esto? No sé, capaz se están preguntando, ¿y cómo hago yo para resolver un ejercicio o cualquier otra cosa? Bien, bueno, seguimos entonces. Los tipos de movimiento que ustedes van a estudiar y que les van a servir, o sea, que van a resolver ejercicios son tres. Movimiento horizontal, donde, como bien dice la palabra, se mueven en el eje X. Por ejemplo, un auto que se está moviendo en una calle. No soy muy bueno dibujando, así que voy a dibujar acá un auto así, no más, ¿no? Pero va a ser un auto que, por ejemplo, se está moviendo por una calle con una velocidad hacia la derecha. Esto es un movimiento horizontal. Van a estudiar tiros verticales. ¿Qué significa esto? Que se mueven en el eje Y. ¿Ok? Por ejemplo, una pelota que es lanzada al aire, que llega hasta una altura máxima y que luego de llegar a esa altura máxima comienza a caer con una velocidad hasta llegar al piso. ¿Ok? Suponemos que acá está el piso. ¿Qué es esto? Una situación donde la pelota está subiendo. La segunda situación donde la pelota llegó al punto máximo. La tercera situación donde la pelota está cayendo y la cuarta situación donde la pelota está en el piso. Y luego van a tener tiros oblicuos. Estos son tiros en forma de parábola
tanto en X como en Y. Queremos un ejemplo de un tiro parabólico y, por ejemplo, se dispara una flecha. Y queremos ver cómo va a estar esquematizado esto. Acá es la única situación en la que vamos a dibujar la trayectoria en forma de X y de Y. Entonces, se dispara una flecha. Bueno, qué sé yo. Agarro, se dispara una flecha hacia allá. Y esta flecha va a seguir una trayectoria, va a llegar a un punto máximo y va a empezar a caer. ¿Qué pasa? Todo esto, dijimos, partimos de tres ecuaciones importantes. En cada uno de estos ejercicios que alguien les pueda llegar a pedir, no hay que saber más que esas tres ecuaciones. Hay que saber manipularlas, hay que saber un poco de funciones, como para saber específicamente el por qué disparar una flecha es una parábola. Y bueno, porque se dispara una flecha, sigue una trayectoria, llega a un punto máximo y empieza a caer. Por ejemplo. Nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. Genial. Ahora vamos a aplicar todo esto realmente al análisis de funciones que hicimos la clase pasada también, para ver realmente cómo se resuelve un ejercicio. Este es un ejercicio del final de 2024, si no me equivoco, 2023. Por ahí, de 2020 en adelante. No se ve mucho el gráfico, pero nos hablan de lo siguiente. Un móvil desarrolla un movimiento rectilíneo. Eso no importa. Movimiento rectilíneo quiere decir que hace un movimiento recto. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Hace un movimiento. Y tiene la representación de la ecuación horaria de la aceleración que muestra la figura. O sea, acá hay una figura. Vamos a marcarlo bien para que se note. Donde de 0 a 3, esto ignoren que es una flecha, porque no es una flecha. De 0 a 3 hay una aceleración. De 3 a 6 hay otra aceleración. De 6 a 10 hay otra. Y de 10 a 12 hay otra aceleración. ¿Ok? Entonces, tenemos que traer nuestras ecuaciones horarias y empezar a analizar. ¿Qué cosa tenemos que analizar? Y bueno, lo que nos está dando ahí como dato. Tenemos que empezar a interpretar qué es cada una de esas cosas. Así que, vamos a borrar la parte de Y, vamos a dejar solo la parte de Y, de X. Acá no nos importa porque no nos dicen en dónde está haciendo el desplazamiento, no nos dicen si es horizontal o vertical. Así que agarramos cualquiera. Lo que tenemos que saber es que nuestro movimiento va a estar representado de esta manera. Solo que en distintos puntos la aceleración cambia y al cambiar la aceleración va a cambiar lo que nosotros hagamos en nuestras fórmulas. Primero, de 0 a 3, ¿cuánto es nuestra aceleración? Según el gráfico. O sea, me refiero de 0 segundos a 3 segundos. ¿Cuánto vale nuestra aceleración? Según el gráfico, la aceleración es del eje Y, ¿no? Vemos que está en el origen. O sea que nuestra aceleración de 0 a 3 vale 0. No tenemos aceleración. Y dijimos, ¿en qué intervalo? De 0 a 3. O sea, 0 menor o igual a 3. Menor o igual a t menor a 3. ¿Cuánto entonces valdría nuestra velocidad y cuánto valdría nuestra posición? Bueno, vamos a la fórmula. ¿Cuánto valdría nuestra velocidad en función del tiempo? De 0 a 3. Y bueno, vale nuestra velocidad inicial en x
más nuestra aceleración, 0 por t. ¿Ok? Acomodamos el resultado. Nuestra velocidad inicial en x, ¿cuánto es? Según el enunciado, 5 metros sobre segundo. 5. Después vemos las unidades. Bueno, ahora vemos cuánto vale nuestra posición. Nuestra posición en función del tiempo sería nuestra posición inicial más nuestra velocidad inicial en x por el tiempo más la aceleración que vale 0 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Bueno, pero empezamos a acomodar entonces nuestros resultados. Nuestra posición inicial, según el enunciado, vale 0. Y nuestra velocidad inicial, según el resultado, vale 5. 5 por t. Entonces, gracias a estas tres ecuaciones que nosotros tenemos, empezamos simplemente a reemplazar datos en base a lo que nos da el ejercicio. Tenemos nuestra primer característica del movimiento entre 0 y 3 segundos. Yo les pregunto a ustedes, primero que nada, ¿se va entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Ven que algún dato no saben de dónde lo saqué? Bueno. Entonces, ¿qué tipo de función es esta que tenemos acá? O sea, ¿es una función lineal? ¿Es una función cuadrática? ¿Qué es? Al tener solo una t, recordemos que una función lineal se ve de la siguiente manera. F de x es igual a mx más b. Bueno, ahora no estamos trabajando con x, estamos trabajando con t. Entonces, f de t es m por t más b. No importa. La cuestión es que hay una t sola, así que esto que tenemos acá es una función lineal. ¿Y esto que tenemos acá, qué tipo de función es? Y bueno, es una función que siempre vale 5. Podríamos decir que es una función lineal. ¿Ok? Pero que siempre vale 5. No hay una t ahí. Vamos a agarrar y vamos a graficar a ojo esto que tenemos acá. Para que vayamos comprendiendo. Entonces tenemos una función lineal. De 0 a 3 vale 5 por t. O sea, tenemos acá la x. Y de 0 a 3 vale 5 por t. O sea que 1, 2, 3. Vamos a hacer esto de acá mucho más grande. Para x igual a 0, x de 0, quiero decir, para x de 0, tenemos 0 más 5 por 0, o sea que tenemos 0. Nuestra función arranca acá. Para x de 1, ¿qué tenemos? 0 más 5 por 1, o sea 5. Sube 1, 2, 3, 4, 5. Para 2 vamos a tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, acá. Para 3 vamos a tener 15. 1, 2, 3, 4, 5, acá. Este es nuestro desplazamiento de 0 a 3. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que pensar es seguir describiendo nuestro movimiento. Entonces, ¿cuál es el siguiente intervalo de tiempo? De 3 a 6. Así que vamos a tener acá 3 menor o igual a t menor a 6.
Acá es donde cambia la cosa y acá es donde tienen que prestar atención. Uno habla de posición inicial, de velocidad inicial, y normalmente, imagínense lo siguiente. Ustedes están en un semáforo, ¿no? En un auto, en un semáforo, en un colectivo, en un semáforo. Y empiezan a acelerar desde este semáforo. Vamos a plantearnos la situación, ¿no? Estamos acá, en el semáforo, y hay un auto que empieza a acelerar. En el semáforo, justo en el semáforo. Por ejemplo, la velocidad, ¿cuánto es del auto? Y 0. ¿Por qué? Porque está parado en el semáforo. Ok, este auto empieza a acelerar. A medida que pasa el tiempo, se va moviendo para allá, se desplaza. A medida que se desplaza, también va aumentando su velocidad. ¿Por qué? Porque empieza a acelerar. Pero, ¿desde dónde empezó? Desde la posición del semáforo. El semáforo es nuestra posición inicial. Y nosotros le tenemos que dar una coordenada que nosotros queramos. ¿Qué sé yo? ¿Vale? 0. Por decir de alguna manera. Es relativo. Ustedes pueden llamar posición inicial lo que ustedes quieran. En este caso decimos que el semáforo es 0. Ahora imagínense, ¿no? Este auto avanzó, empezó a acelerar y yo digo, en un cierto momento, ponemos para el tiempo 0. ¿Qué sé yo? El tiempo a los 3 segundos, este auto está ubicado en 120 metros. Y yo digo que este auto dejó de acelerar. O sea, que pongo que la aceleración es 0. Nuestra velocidad, en función del tiempo, ¿cuánto va a ser? Y bueno, va a ser una cierta velocidad constante. ¿Por qué constante? Y porque ya no va a acelerar. Su velocidad no aumenta. ¿Cómo lo vemos si no lo entendemos por lógica? En la fórmula. Si no tenemos aceleración, la velocidad se mantiene constante. ¿Ok? Pero ¿cuál es esa velocidad constante? Y bueno, piensen que el auto estuvo moviéndose con una velocidad que estaba acelerando, o sea, que estaba aumentando, y al llegar a este punto, la velocidad dejó de aumentar. Lo que van a tener acá, esta velocidad constante, es la velocidad que nosotros llamamos inicial. ¿Pero inicial de qué? Inicial de este movimiento. ¿Ok? Velocidad inicial en este punto. ¿Y cuál es la velocidad inicial en ese punto? O sea, ¿cuándo se va a dar esa velocidad? Y se va a dar a los 3 segundos. Porque es lo que el auto estuvo acelerando. El auto aceleró durante 3 segundos y después dejó de acelerar. Bueno, la velocidad inicial que nos importa, en este caso, es la velocidad a los 3 segundos. ¿Y qué va a pasar con el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento va a ser una cierta posición inicial ahora más una velocidad por el tiempo. ¿Por qué? Por fórmula. No tenemos aceleración. Si tenemos una velocidad y tenemos una posición inicial. Pero lo que yo quiero con lo que se quede en este momento es, ¿qué es esta posición inicial? Y bueno, si el semáforo era la posición inicial 0, ahora este movimiento se está dando desde una posición en la que ustedes se tendrían que haber quedado anteriormente. O sea, se movieron durante 3 segundos con una aceleración y a los 3 segundos están en 120 y su movimiento cambia. Esa posición es la posición justamente a los 3 segundos. La posición a los 3 segundos de este movimiento. O sea, se movieron durante 3 segundos y acá cambió el movimiento. Y en este caso yo le remarqué 120. ¿Por qué 120? Porque va a ser esa la posición. ¿Ok? Nosotros tendríamos que nuestra x de t va a ser ahora 120 más una velocidad a los 3 segundos por el tiempo. La posición inicial me refiero a que es relativa. Entonces, llevados a nuestro ámbito, a este ejercicio, de 0 a 3 tiene una aceleración.
A los 3 segundos se estuvo moviendo. Y como se estuvo moviendo, este x de t, que a nosotros nos va a interesar, va a tener como posición inicial justamente x a los 3 segundos de ¿qué? De esta fórmula que tenemos acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? Bueno, siguiendo. ¿Y qué velocidad nos va a importar acá como velocidad inicial? Bueno, la velocidad a los 3 segundos de dónde? Nuevamente, en este caso, de lo que teníamos antes. Cuando lo hagamos en el gráfico, lo vamos a ver mejor también, por si todavía no les queda claro. ¿Y la aceleración cuánto va a ser? Y bueno, vemos acá el gráfico, la aceleración es 2. Justamente, de 3 a 6 tenemos una aceleración de 2. Entonces acá le vamos a sumar ese 2. Bueno, queremos ver cuánto vale esto. Según el gráfico, ¿cuánto vale ese x a los 3 segundos? ¿Vale? Este valor de acá. X a los 3 segundos era 15. ¿Ok? O sea que tenemos x de t es 15 más. ¿Y cuánto es la velocidad inicial en x a los 3 segundos? Y bueno, es agarrar esta de acá a los 3 segundos. Si no hay aceleración es constante, o sea que durante 3 segundos tuvo una velocidad de 5. Desde ahí parte, desde los 5. Y bueno, esto es la aceleración, que era 2 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Esta parte de la fórmula. Bueno, eso es lo que ponemos acá. En definitiva nos queda 1 por t al cuadrado. Tenemos otro tipo de desplazamiento. Vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad. Acá, la velocidad en x respecto del tiempo va a ser nuestra velocidad inicial de la que partimos en este nuevo movimiento, o sea, la velocidad que teníamos en 3 segundos anteriores. ¿Ok? ¿Y qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar nuestra aceleración. 2 por t. Por fórmula. A x por t. En definitiva, ¿cuál va a ser nuestra velocidad a los 3 segundos? Va a ser 5. Entonces queda 5 más 2 por t. Bueno, todo lindo hasta acá. Pero hay un tema importante. Tiago, no sé si seguís acá, pero te pregunto. De la clase pasada, ¿cómo demostrábamos el corrimiento de una función? Porque vos pensás, esta ecuación sirve de 3 en adelante. No sirve desde 0. ¿Por qué? Porque de 0 a 3 tenemos esto de acá. De 3 a 6 tenemos este otro movimiento que está acá abajo. ¿Te acordás cómo demostrábamos ese corrimiento? O sea, cómo expresar esta ecuación y que se demuestre que está corrida 3 lugares hacia la derecha. Bueno, se hacía desplazando a t. Desplazando con un valor negativo. Nuevamente, repito, esto lo vimos mucho más en la clase pasada. Acá me comí el t y también hay que agregarle ese menos 3. Y en las fórmulas de abajo no lo puse a propósito para decir que todavía faltaba hacer eso. T menos 3 más 1 por t menos 3 al cuadrado. Seguimos la estructura de la fórmula anterior, de eso no hay drama. El tema es que tenemos que tener en cuenta este corrimiento, de esta manera. Y en la ecuación de la velocidad tiene que pasar lo mismo. T
menos 3, t menos 3. Quieren ir viendo gráficamente lo que estamos haciendo. No vamos a graficar esto acá, porque si no termina siendo un lío. Lo vamos a seguir graficando ahora en un graficador online, para que podamos ver justamente lo que estamos haciendo. Entonces, agarramos. Primer fórmula que nos quedó. 5t, o sea, 5x. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. A ver cuánto tiempo queda antes. Queda 8 minutos, listo, bien. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros escribimos 15 más 5 por solo t, no con t más menos 3, o sea, cuando no la corremos, ¿ok? Más, bueno, lo que está ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para que lo vayan entendiendo por el gráfico. ¿Qué tenemos? 5 más, no, perdón, era 15 más 5x más x al cuadrado. ¿Qué pasa? Pasa que esto no representa realmente lo que está pasando. Porque cuando el tiempo, acá, cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 0, lo vimos, cuando el tiempo vale 0, uno no está parado en la posición 15. No, uno está parado en 15 cuando el tiempo vale 3. Y acá en el gráfico estamos viendo que uno está parado en 15, ¿no? Que lo vemos con esta ecuación negra que está acá, cuando el tiempo vale 0. Si nosotros realizamos ese corrimiento, veamos qué pasa. Dijimos, acá es x menos 3, y acá es x menos 3, a ver, x menos 3 al cuadrado. Ahora, hicimos este corrimiento, y cuando x vale 3, ok, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, estamos parados en el punto 15. Acá pasa lo que tiene que pasar. Del 15 en adelante, entonces tenemos una función cuadrática que sigue esta trayectoria. Sigue la negra, no la roja. La azul, perdón. La azul la ignoramos. La azul se corta en 3. Ahora es la negra nomás la que sigue. Y tiene que seguir así hasta el valor 6. Evidentemente es un número gigante el que va a dar, porque estamos viendo. Cuando x vale 6, a ver. Cuando x vale 6 tenemos el valor 39. ¿Qué quiere decir? Que a los 6 segundos, teniendo en cuenta este movimiento, a los 6 segundos vamos a estar parados en 39. O sea un auto, sea una bicicleta, sea una persona caminando, quien está haciendo este movimiento, durante 3 segundos avanzó 15 metros. Y durante estos 3 segundos, o sea, de 3 a 6, con una aceleración, avanzó hasta los 39 metros. Lo vimos recién por el gráfico, ¿no? Lo dijimos. Entonces, x de 6 es igual a 39. Genial. Por esto es que tenían que saber ustedes cómo desplazar una función. Para saber que ustedes pueden usar las ecuaciones horarias, pero saber que cuando están en otro intervalo de tiempo distinto, tienen que desplazar su ecuación. ¿Cuánto? Esos 3, en este caso, segundos. Recordamos que el desplazamiento a derecha era cuando ustedes le restaban el valor que quieran desplazar. A izquierda es cuando se lo suman. Nada. Seguimos. ¿Alguna pregunta? La clase termina en 9 minutos. Sí, gracias por avisar. Vamos a cortar y vamos, ahora les envío el link para que se vuelvan a conectar. ¿Vale? Entonces, bien. Tiago, no sé en qué momento te habrá sido, pero te comento que estábamos haciendo un ejercicio final donde la idea era, primero, con las ecuaciones de movimiento, empezar a trabajar y relacionar y ver cómo se describe un movimiento con estas ecuaciones y con estos datos que nos dan, y cómo podemos relacionar esto también a el desplazamiento de funciones que habíamos visto la semana pasada.
Sofi, te comento acá, cada S que veas, o cada 5, quede tranquila que son solo 5. No hay S por ahora. Y ahora para los siguientes números los empiezo a arreglar y los hago mejor. Muchísimas gracias. No, no, de nada. Mil disculpas, de hecho. Entonces, nada. Te comento, Toby, que lo único que hay que hacer es agarrar las ecuaciones, Tiago, perdón, Toby, cualquiera dije, agarrar las ecuaciones de movimiento y empezar a reemplazar con datos. Acá tenemos un gráfico que nos va marcando la aceleración, ¿ok? Y nos dice, de cierto momento a cierto momento tu aceleración es 0. Bueno, primero tenemos que trabajar con ese intervalo de 0 a 3. Y marcamos que nuestra aceleración es 0. Y luego empezamos a relacionar esa aceleración con nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Cómo sería nuestra velocidad en x con una aceleración 0? Y bueno, sería nuestra velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial, dato del ejercicio, 5. ¿Y cómo sería nuestro desplazamiento, sea en x, sea en y, no importa, porque acá no aclara, tomamos x por defecto, con esa aceleración 0? Y bueno, sería nuestra posición inicial con una velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial nos la da el ejercicio, la tenemos, es 5. Y la posición inicial también nos la da el ejercicio, es 0. Nos queda en definitiva una función lineal que nosotros habíamos agarrado y la graficamos acá. ¿Ok? Después tenemos que de 3 a 6 cambia nuestro movimiento. Y siempre, acuérdense, siempre que a ustedes les cambia algo del movimiento, tienen que plantear las ecuaciones para ese cambio. Acá cambia la aceleración. Tal vez cambia la velocidad en otro punto. Tal vez cambia, bueno, la posición no puede dar un salto, pero cuando les cambia algo de eso, tienen que plantear que hay un movimiento nuevo, especialmente con aceleración más que nada. Entonces, de 3 a 6 tenemos una aceleración de 2. Tenemos que plantear nuestras nuevas ecuaciones de 3 a 6. Y lo que yo había comentado es que las velocidades y las posiciones iniciales de las que yo tanto hablo son relativas a donde ustedes inician el movimiento. La posición inicial cuando están en 0 es la posición inicial de la que parten. Pero la posición inicial de cuando están en 3 segundos es la posición inicial en la que se quedaron en el movimiento anterior. Y lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad inicial cuando están de 3 a 6 es la velocidad inicial que tenían en el movimiento anterior. ¿Y qué pasa? Esta es la ecuación horaria, la que tenemos acá, la que está acá arriba. Pero ¿por qué dice t menos 3 y no dice solo t? Porque vimos la clase pasada que había que desplazar las funciones cuando la función arranca en otro intervalo de tiempo. O sea, acá tienen una función. Y a partir de acá tienen otra función, que es una cuadrática, por lo que vemos acá. Una cuadrática que asciende. Pero al estar desplazada 3 segundos, porque empieza desde 3, se le pone ese menos 3. Por eso vimos en la clase pasada todo esto de desplazamientos. Nada. Siguiendo y habiendo hecho este resumen para Tiago, que justamente se tenía que ir, seguimos con lo que resta saber del movimiento. ¿Cuándo vuelve a cambiar el movimiento? De 6 a 10. Entonces aclaramos, en nuestro nuevo intervalo de tiempo, 6, t y 10. ¿Cómo es nuestra x de t? ¿Cómo es nuestra velocidad en x de t? ¿Y cómo es nuestra aceleración? ¿Cuánto es la aceleración de 6 a 10, según el enunciado? 0. 0. Excelente. Entonces, no tenemos aceleración. Déjenme que corro esto acá un cachito. Bien. Por lo tanto, según las ecuaciones horarias, nuestra velocidad en x de t, ¿qué sería nuestra velocidad inicial? O sea, ¿de qué velocidad vamos a partir? Acá.
estamos trabajando entre 6 y 10 segundos. Entonces vamos a partir con la velocidad inicial que nos hayamos quedado. A los 6 segundos, pongo la S minúscula para referirme a segundos, perdón, la S cursiva para referirme a segundos, que la sacamos de esta ecuación de acá. Y le sumamos, según la ecuación de movimiento, la aceleración que vale 0 multiplicada por el tiempo y la estamos iniciando desde los 6, o sea, el tiempo menos 6. Bueno, agarramos y completamos ahora esto. Para saber cuánto era la velocidad a los 6 segundos, no nos queda de otra que venir acá y hacer justamente eso. La velocidad de x a los 6 segundos. ¿Cuánto era? Bueno, es 5. A ver. Hice un 5 al revés. Ahí, 5 más 2 por 6 menos 3. Que nos termina dando como resultado 6 menos 3 es 3. 5 más 6 es 11. Sí, hice bien la cuenta, ¿no? Entonces sería 11 más 0. Porque esto vale 0. Esta es nuestra velocidad cuando estamos trabajando de 6 a 10 segundos. Bueno, ahora tenemos que ver nuestra posición. ¿Cuál va a ser nuestra posición? O sea, ¿qué dato nos va a interesar en la posición? ¿De dónde vamos a sacar nuestra posición inicial para el movimiento que inicia a los 6 segundos? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? Con la posición anterior, Exacto, con la posición final del anterior. O sea, x a los 6 segundos. Que sería 15 más 5 por 6 menos 3 más 1 por 6 menos 3 al cuadrado. Que lo habíamos visto en el gráfico que habíamos hecho en la graficadora. Nos debería dar en teoría 39. Por los dos lo chequeamos. Total, no estamos no está de más. 5 por 3 más 1 por 9. Da 39, efectivamente. Esto es un 9. Bien. Pero sí, efectivamente era el x a los 6 segundos de dónde? De la posición anterior. Ahora, la velocidad inicial que vamos a utilizar acá es la que acabamos de calcular acá, 11. Pero va a estar multiplicada por t o por t menos algo. Y en el caso de ser la segunda opción, t menos cuánto va a ser. Recuerden que como el movimiento no está en 0 y no está en 3, ahora el movimiento está en 6, se tiene que multiplicar por t menos 6. Recordamos, esto lo único que simboliza es que está corrido. O sea que nuestra ecuación sirve de 6 en adelante. Bien. Y luego tenemos la aceleración 0 dividido 2 por el tiempo menos 6 al cuadrado. En definitiva, nuestro x de t quedaría 39 más 11 por t menos 6 más 0. Vamos a nuestro graficador y agregamos ese resultado. Acá, Tiago, te muestro que habíamos graficado primero el movimiento que teníamos acá arriba, 5t. Entonces fuimos y graficamos 5t, es esta barrita violeta azul. ¿De cuánto a cuánto nos sirve? Nos sirve de 0 a 3. Entonces vamos a ver cuánto valen 3. Estamos acá. Bueno, después graficamos 15 más 5 por x menos 3 más x menos 3 al cuadrado. O sea, graficamos
nuestra función que nos sirve de 3 a 6. Así que ahora vemos que las dos pasan por lo mismo y vemos solo la negra, ahora la que nos interesa. Entonces vamos a desplazarnos por la negra, que está subiendo por acá, es una cuadrática. ¿Hasta cuánto? Hasta que x valga 6. O sea que estamos en esta posición de acá arriba, donde tenemos 39. A partir de acá, tenemos que graficar nuestra nueva función, que es la que acabamos de hallar. 39 más 11 por t, bueno, x menos 6. ¿Pasa por el mismo punto? Pasa por el mismo punto. ¿De cuánto a cuánto nos va a servir esta función? Según lo graficado acá y según lo que nosotros analizamos. De 6 a 10 nos va a servir. Entonces, esta roja, que es la nueva, es la que tenemos que prestar atención hasta que nos movamos al x10, al tiempo 10. Evidentemente, nos estamos yendo re lejos ya. Hay valores gigantescos. Acá. ¿Ok? Bueno. Lo único que nos falta es el último tramo. Y ver qué es lo que pasa en ese último tramo. En este último tramo, de 10 a 12. 10 menor o igual a t menor a 12. ¿Cuánto es nuestra aceleración? Del -3. Exacto. Nuestra aceleración es menos 3. Así que vamos y lo ponemos acá en la parte de aceleración como menos 3. Bien. Según la ecuación horaria, nuestra velocidad en función del tiempo, ¿cómo va a ser? Como el anterior que daba, no me acuerdo cuánto. Bien. El- Vemos, por ejemplo, acá va a ser nuestra velocidad inicial en x a los 10 segundos, o sea, donde se quedó la anterior, sumado nuestra aceleración, que ahora vale menos 3, por... ¿Y cuánto va a estar corrida ahora la función? Antes estaba corrida a 6 porque empieza en 6. Antes a 3 porque estaba en 3. Ahora que empieza en 10, ¿a dónde va a estar corrida? Va a estar corrida a 10, o sea que se va a poner t menos 10. Bueno, vamos a ver cuánto valía acá nuestra velocidad a los 10 segundos. Vale 11. ¿Por qué vale 11? Y porque no hay aceleración, la velocidad no cambió. Entonces, en definitiva, nos quedaría que nuestra velocidad x en función del tiempo es 11 menos 3 por t menos 10. Vamos a desplazamientos. Nuestro desplazamiento en función del tiempo, que solo sirve para 10 y para 12, o sea, entre 10 y 12, va a ser nuestra posición a la que terminamos antes, o sea, a los 10 segundos, más nuestra velocidad a la que terminamos antes, nuestros 10 segundos, multiplicado por t menos 10, más nuestra nueva aceleración, menos 3 sobre 2 por t menos 10 al cuadrado. Si vamos reemplazando con datos, tenemos que ver cuánto vale x acá a los 10. Bueno, vale 39 más 11 por 10 menos 6. 39 más 11 por 4 es 83. Y es el valor que habíamos visto en el gráfico. Nos dio 83. Entonces nuestra posición va a ser desde el punto 83. Lo vamos a ir sumando con la velocidad que teníamos, con la que arrancamos, 11,
por t menos 10. Y le vamos a ir restando la aceleración negativa que tenemos. Sería menos 3 medios por t menos 10 al cuadrado. Y con todo este cuadro, que es un lío, terminamos nuestro ejercicio de final. ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún número que no se entienda? Pregunta tranquila, Sofi, no hay drama. Por un momento, déjame pensar algo, si lo entiendo bien. Sí. Dale, sí, pensá tranquila. Piensen tranquilos, yo les doy un tiempo y preguntan. Tengo una consulta, profe. Cuando vos resolvés, ¿hay que dejar algunas referencias o explicar algo o solamente con la resolución bastaría, por ejemplo, en este tipo de ejercicios? Bien, no, con la resolución bastaría. Sin embargo, Ok, una forma de entender que vos estás entendiendo es dejar una anotación, de cualquier estilo. claro. ¿Ok? Pero simplemente porque sabes que lo entendés. Si lo estás haciendo muy mecánico, no está mal. Pero nada, trata como de analizarlo. Trata de analizar qué significa cada gráfico, qué significa que valga de 0 a 3, que valga de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 12. Trata de dibujarlo más o menos a modo esquemático. Por ejemplo, vamos a dibujar todo esto a modo esquemático. No lo vamos a dibujar a escala. No lo dibujamos a escala porque vimos que dan números gigantes y evidentemente en una hoja sería imposible y acá en la computadora es bastante denso. Lo que sí, si queremos verlo a escala, mientras lo dejo ahí, Sofi, para que puedas ir viendo todo lo demás. Si queremos ir a escala, tenemos que ver qué tipo de funciones son. Acá el desplazamiento es primero una función lineal, 5 por t. Entonces, sería una lineal. No importa. La hacemos más o menos así. ¿Y en qué punto corta? Corta en 3. Bueno, ahora vamos a la parte 2. La parte 2 es una cuadrática. Una cuadrática que sube. Sube porque el término cuadrático es 1. ¿Ok? Para el que no recuerda, la cuadrática era a al cuadrado, perdón, a por x al cuadrado más b por x más c. No importa que el x sea x menos 3 en este caso, o que sea t, o que sea lo que sea. Eso es simplemente un desplazamiento de que empieza acá. La cuestión es que es una cuadrática que sube. Entonces va a ser algo así. ¿Cuándo va a cortar? Y corta en 6. Ahora volvemos a hacer un esquemático. De 6 a 10 es otra función lineal. Tiene una pendiente mayor que la otra, así que va a ser más empinada todavía. Va a ser tal vez algo así. Ok. Y después, ¿qué es lo que tenemos como último dibujo? Como último dibujo tenemos una cuadrática que baja. Así que puede ser tal vez que sea algo así. Y se mantiene así hasta quién sabe cuándo. Va, hasta quién sabe cuándo no, se mantiene así hasta el 12. Así que cortaría por acá. Y ahí tenemos nuestro gráfico estimativo de nuestro movimiento. ¿Y qué representa todo esto? Bueno, lo que representa todo esto es nuestro desplazamiento en función del tiempo. O sea, si fuera un auto, ¿qué tanto se mueve el auto a medida que pasa el tiempo? Primero se mueve con una aceleración cero. Luego se mueve con una aceleración que va a hacer que aumente más el desplazamiento en un periodo de tiempo. Luego vuelve a estar sin aceleración. Y luego tiene una aceleración negativa, así que capaz que empieza a subir y en algún momento empieza a ir para atrás. Porque si vos tenés una aceleración negativa, en algún momento empezás a ir para atrás. O a lo sumo se hace cero en algún punto y ya no te mueves. Puede ser. Es estimativo esto. Pero es entender el movimiento que se da. Y podemos hacer lo mismo con la velocidad. Si nosotros queremos ir dibujando la velocidad,
Es más fácil porque son funciones más sencillas las que nos dio. La velocidad del desplazamiento horizontal en función del tiempo empieza en 5. O sea, que empieza siendo algo así. 5. Luego, ¿en qué se convierte? En una función lineal que sube. O sea, está aumentando su velocidad. Luego, se mantiene en 11. Este valor, que era 11, mantiene su velocidad. Y luego, ¿qué pasa? Termina siendo una función lineal hacia abajo. ¿En qué intervalos de tiempo? Este está en el tiempo hasta el 3. Este está hasta el 6. Este está hasta el 10. Y esto puede cortar en cualquier punto hasta el 12. O sea, digo en cualquier punto porque no calculamos cuál es el punto final. Lo podemos calcular haciendo la velocidad a los 12. Que nos quedaría 11 menos 3 por 12 menos 10. Queda como resultado 11 menos 3 por 2, 5. Acá hay un por, acá hay un menos. O sea, que en realidad volvió al punto de velocidad en el que estaba. Este es 5. Y ahí se mantiene constante porque no nos hablan de ninguna otra parte del movimiento. Simplemente. ¿Se entiende? El cómo hacer el gráfico estimativo, el entender el movimiento, el ver cómo aplicar una ecuación que debemos memorizar a la resolución de describir un movimiento cinemático. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, igual me falta más de la parte teórica para interpretar bien la consigna, pero el ejercicio se entiende. Bien. Sí, es verdad que yo tampoco les dejé interpretar mucho la consigna igual. Pero porque quería que nos enfoquemos en usar las ecuaciones y en el gráfico, en saber cómo desplazar en relación a saber cuándo empieza el movimiento. Y ahora vamos a hacer un ejercicio más de final donde sí los voy a dejar pensar a ustedes. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, como saben, siempre pueden chequear estos resultados con un graficador, sea GeoGebra, sea Desmos, que es el que yo estaba usando. Nada, como para poder ver si van bien encaminados. Ok. Cosas teóricas que les pueden servir para que se queden con eso. Es que la parte lineal quiere decir que no hay velocidad. Perdón, no hay aceleración. Velocidad sí hay. Por algo se está moviendo hacia adelante. No aceleración. O sea, quiero decir, viendo el gráfico ustedes ya pueden saber si hay o no hay aceleración. Cuando el movimiento es lineal, no hay aceleración. Cuando el movimiento es cuadrático, hay aceleración. Aceleración. Que es justamente lo que estamos viendo. Acá, aceleración 0, aceleración 0. Se mueve para arriba, se mueve para arriba linealmente. Acá la aceleración es 2, hace una parábola, y acá la aceleración es menos 3, o sea que hace una parábola pero hacia abajo. Hay una aceleración negativa. Podríamos decir que hay desaceleración. Y con la velocidad, ¿cómo se dan cuenta? Y bueno, si la velocidad no aumenta, no hay aceleración. La aceleración es la magnitud física que aumenta la velocidad. Así se define la aceleración. ¿Y cuándo sí hay? Bueno, acá hay aceleración. ¿Y cuándo hay
desaceleración. Bueno, acá. Hay desaceleración. Bien. ¿Alguien quiere que le haga zoom a alguna parte, algún resultado, porque no se entiendan los números o algo por el estilo? La teoría detrás de todo esto es la que estamos viendo. Bueno, vamos con otro ejercicio entonces. Vamos con este ejercicio... No, este. Quiero hacer estos dos ejercicios si llegamos. Y yo creo que estamos bien para la clase de hoy. La semana siguiente vamos a hacer otra clase. Así que quédense tranquilos. Todavía estamos viendo bien qué día la hacemos. Capaz no la hacemos el jueves, capaz la hacemos otro día. Pero que la hacemos, la hacemos. Bueno. Leemos el enunciado. Una pelota es lanzada hacia arriba con una trayectoria vertical. Primera conclusión y primer dato que podemos sacar. Trayectoria vertical. O sea que esto es un movimiento vertical. O sea que solo tenemos movimiento en el eje Y. No tenemos movimiento en X y no tenemos movimiento en ambos tampoco. Solo en Y. Nos hablan de un vector posición inicial del que se lanza la bola. Anotamos el dato. R0 es igual a 0.15 metros. Como digo, unidades después vemos. Nos hablan de que 5 segundos más tarde su posición es otra. R a los 5 segundos es 0.40 metros. Determinar vector velocidad inicial, o sea, nos están pidiendo la velocidad inicial en Y, tiempo que tarda en llegar al nivel 0, con nivel 0 se refieren a Y en función del tiempo igual a 0, o sea, cuando la altura es 0, y vector velocidad a los 5 segundos de iniciar el movimiento, o sea, el vector velocidad a los 5 segundos. Está bien, hablan de vectores y yo en el ejercicio anterior no lo planteé como vector. Y acá les estoy diciendo, pide velocidad en Y, pide velocidad en eso, velocidad en Y. Bueno, yo les dije en un inicio, como estamos trabajando en vectores, también lo podemos ver por medio de sus coordenadas aparte. Fíjense que esto es un movimiento vertical, o sea, solo se mueve en Y. ¿Qué quiere decir? Entonces que su posición inicial es 0 y 15, que está a 15 metros de altura. Y que a los 5 segundos no se movió en X, porque no es un movimiento horizontal, es un tiro hacia arriba. Sin embargo, aumentó su altura a 40. ¿Ok? Entonces, primeras recomendaciones, antes de que yo les empiece a preguntar qué podemos hacer, es que anotemos esto en función de Y solamente. Quiere decir, nuestra I0 es 15. Nuestra I a los 5 segundos es 40. Porque repetimos, esta es nuestra X, esta es nuestra Y. ¿A cuánto? A los 5 segundos, a los 5 segundos. No se ve bien porque está chiquitito, bueno, es X y Y, nada más. Y esto también es X y esto es Y. A un cierto tiempo. Bien. Traemos las ecuaciones de movimiento y ya les empiezo a preguntar entonces. Movimiento, altura en Y en función del tiempo es la altura inicial más la velocidad inicial en Y
por el tiempo, más la aceleración en i sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Nuestra velocidad en i en función del tiempo es nuestra velocidad inicial en i más nuestra aceleración en i por el tiempo. Y nuestra aceleración en i, siempre que estén en la Tierra, es la gravedad. ¿Por qué? Porque la Tierra siempre te empuja hacia abajo, hacia el centro. Y esa es la acción de la gravedad, que es una aceleración que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Pueden hacerse una imagen mental de lo que está pasando? Sí. Ok. Bien. Para los que no se puedan hacer una imagen mental, vamos a hacer el esquema. El esquema es hacerse un dibujito para que entiendan la situación. Por ejemplo, uno plantea, cuando estamos en 0 segundos, nuestra pelota se está moviendo hacia arriba con una cierta velocidad, partiendo desde una altura respecto del piso de 15, y luego al pasar, ¿cuánto dice acá? 5 segundos, ok, esto es un 5, nuestra pelota está más arriba. No sabemos si está subiendo o si ya está bajando, nos dice que está a los 5 segundos un poco más arriba. O sea que nuestra altura era de 40. ¿Qué otro dato nos dan? Que, bueno, no nos dan otro dato, creo. No. Pero sí nos dicen que necesitamos hallar, como uno de los datos, cuando la pelota llega al piso, a un tiempo que podemos llamar como uno quiera. Uno normalmente lo llama tiempo final. ¿Por qué? Porque es el final del movimiento. O sea, llegó al piso, ya está. Llega al piso con una cierta velocidad. Eso hay que tenerlo en cuenta y después podemos aclarar por qué, pero llega con una velocidad al piso. Cuando la pelota sube, está siendo empujada hacia abajo por la gravedad. Entonces vamos a poner que hay una gravedad que la está tirando al piso. Y en este caso también hay una gravedad que te está tirando al piso. Y en este caso también tenés una gravedad que te está tirando al piso. Bien. ¿Qué podemos hacer? Pensando en las fórmulas y en los valores que nos dan. Simplemente, primero. Aunque lo único que se les ocurra sea reemplazar valores. Piensen un cachito. Bueno, lo primero que yo haría sería agarrar las ecuaciones de movimiento y empezar a reemplazar valores para ver qué es lo que tenemos. Nuestra altura en función del tiempo. ¿Qué datos de acá tenemos? Bueno, primer dato que tenemos, altura inicial. Nos habla de 15 metros. ¿Tenemos velocidad inicial? No, la tenemos que averiguar. Pero lo ponemos como incógnita. Por el tiempo. ¿Tenemos aceleración? Sí, tenemos. ¿Por qué? Porque nos están hablando de que la aceleración es la gravedad, que es de 10 metros sobre segundo cuadrado. No importan las unidades, es de 10. O sea, no importan ahora, la clase que viene van a importar. Les pregunto,
¿La gravedad está apuntando hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, ¿va a ser positiva o va a ser negativa? Quiero decir, si la velocidad te apunta para arriba, ¿la gravedad la está tirando o la está ayudando? La está tirando. Exacto. Entonces es negativa. Por eso acá les habla de módulo. Les habla de que la gravedad como tal vale 10. Pero el signo va a depender de lo que ustedes planteen. ¿Ok? Como la pelota sube, la gravedad está tirando hacia abajo. Si ustedes dicen que subir es positivo y bajar es negativo, por lo que aprendimos del eje Y, etc., entonces tu gravedad te está tirando para abajo. Menos 10 sobre 2 por tiempo al cuadrado. Bien. ¿Qué tenemos con respecto a la velocidad? Velocidad en I en función del tiempo es velocidad inicial en I. Bueno, tenemos la aceleración menos 10 por el tiempo. Tenemos acá una incógnita que justamente nos están pidiendo. Vector velocidad inicial. ¿Ok? Entonces tenemos que descubrir esta incógnita. Tratamos de agarrar algún dato que nos den, que en este caso es este de acá, y empezamos a resolver. ¿Qué podríamos hacer con este dato que nos dan? O sea que todo esto que estoy encerrando en rojo. Piensen que estas son funciones. Piensen que cuando a ustedes les decían en un ejercicio de, por ejemplo, funciones lineales, la función pasa por el punto 3,10. Quería decir que cuando y valía 10, x valía 3, por ejemplo. Acá ustedes les están diciendo que tu altura a los 5 segundos vale 40. Lo cual, gracias a este dato, que vamos a poner 1 y vamos a decir que lo estamos usando acá, es que y a los 5 segundos vale 40. O sea, que 40 va a ser igual a 15 metros más la velocidad inicial en I por los 5 segundos, que no ponemos las unidades todavía, menos 10 sobre 2 es 5, por ¿cuántos segundos? 5 segundos al cuadrado. Simplemente agarramos y reemplazamos en la fórmula. Y acá, fíjense, es una ecuación con una incógnita. 40 menos 15 es 25. Acá queda 5 velocidad inicial en I. Y acá queda menos 5 por 25. Bueno, 25 es igual a 5 velocidad inicial en I. Menos 5 por 25, 125. Paso sumando para el otro lado y quedaría que 150 es 5 velocidad inicial en I. Por lo tanto, la velocidad inicial con la que partió es 150 dividido 5. 30. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la persona arrojó la pelota hacia arriba, creo que decía de una pelota, sí. Cuando la persona arrojó la pelota hacia arriba, la arrojó con una velocidad de 30. Que a medida que pasa el tiempo, a medida que sube, como la gravedad te tira para abajo, va a hacer que tu velocidad de 30 vaya disminuyendo, hasta que tu pelota caiga al piso. Bueno, punto A resuelto. Ahora, punto B. Tiempo que tarda en llegar al nivel 0. Ok. Entonces, al nivel 0 se refiere cuánto tarda en caer. Si nosotros queremos ver el tiro vertical en función del tiempo, de forma gráfica, fíjense que esto es una función ¿de qué nivel? Es una función cuadrática.
tenemos nuestra ecuación completa ahora. O sea, una vez que ya hallamos la velocidad inicial, tenemos que nuestra i en función del tiempo es 15 más 30 por t menos 5 por t al cuadrado. Y sabemos que parte desde los 15. Entonces, si nosotros queremos ver visualmente nuestra i en función del tiempo y nuestra t, es una parábola que arranca en una altura de 15, a medida que pasa el tiempo sube, 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 llega a una altura máxima y empieza a caer. Esto es lo que nosotros veríamos de movimiento y lo pueden, o sea, está bien, capaz que no casan muchas funciones, pero piensen en la lógica. O sea, piensen que esto es el tiempo. Es un tiempo inicial y un tiempo de lo que pasa, o sea, un tiempo en la vida. Nosotros vivimos en el tiempo. Transcurre el tiempo a medida que hacemos acciones. Entonces, la pelota que nosotros tiramos arriba va a ir subiendo en el tiempo. Y en algún momento va a empezar a caer en el tiempo. Por eso es una parábola. Más allá de la matemática. Bien. Y a nosotros nos están pidiendo el tiempo que tarda en llegar a 0. O sea, nos están pidiendo el tiempo que, partiendo de 15, llega hasta acá. ¿Por qué? Porque acá nuestra altura es 0. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestra fórmula, ¿se les ocurre cómo podemos calcular este TF? En base a la fórmula y en base sabiendo que es una parábola que cae al piso y con una altura final 0. Bueno, lo que tendrían que buscar es qué tiempo va a hacer que tu altura sea 0. O sea, 0 es igual a 15 más 30 por este tiempo final, que llamamos tiempo final porque sí, porque es el tiempo en el que el movimiento para. O sea, la pelota cae y ya está, no se mueve más. Menos 5 por este tiempo al final del cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es una función cuadrática. Es una función cuadrática que tenemos que resolver. Acá le aplicamos la resolvente. Recordamos que la resolvente es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. La resolvente va a dar dos valores. Así que yo voy a resolver esto con la calculadora y vamos a ver qué dos valores dan. Tenemos menos 5 acá, 30 acá, 15 acá. Bien, da un tiempo. 3 más 2 veces raíz de 3. Y el otro da 3 menos 2 veces raíz de 3. Si no me equivoco, puede haber tal vez algo mal, puede ser. Pero el procedimiento es ese. Y tenemos estos dos tiempos finales. Este de acá, ¿cuánto nos da? A ver. Si lo queremos ver exacto, hacen 3 más 2 raíz de 3. Nos da en decimal 6,46. Y este nos da en decimal menos 0,46. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado correcto? ¿Cuál creen ustedes que va a ser este tiempo que tarda la bola en caer entre estos dos? El 6,46. Exacto, el positivo. Este no. ¿Por qué? Porque el tiempo, vamos a hacer un poco más de suma, así escribimos mejor. El tiempo no puede ser negativo. Y aparte, no solo porque no puede ser negativo, sino porque lo vemos. Esa es otra respuesta válida. Este es nuestro tiempo final. Entonces,
¿Cuál es la respuesta? Tiempo que tarda en tocar el suelo es 6,46. Puede ser que el resultado esté mal, puede ser porque nos hayamos confundido en algo, pero el procedimiento está. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos velocidad inicial en I. Ya tenemos el tiempo que tarda en tocar el suelo. Lo único que nos falta es saber cuánto es el vector velocidad a los 5 segundos de iniciar el movimiento. O sea, ¿cuánto es la velocidad en I a los 5 segundos? Bueno, tenemos nuestra fórmula. Nuestra velocidad en I en función del tiempo es 30 menos 10 por t. Entonces, nuestra velocidad a los 5 segundos, o a los 5, sacamos la unidad, es 30 menos 10 por 5. Nuestra velocidad a los 5. Yo les pregunto, o sea, evidentemente acá vemos que va a dar negativo, ¿no? Esto sería menos 20. Menos 20. ¿Tiene sentido que dé negativo? Y puede parecer que tiene sentido. ¿Por qué? Porque está cayendo acá el objeto. ¿Ok? En este proceso está cayendo. Y este proceso estaría entre un valor más o menos medio o un valor bastante menor al tiempo final que nosotros nos dio, 6,46. 5 está bastante cerca de este 6,46. Debe estar por acá, más o menos. Entonces tiene sentido que la velocidad no se haya dado negativa. Está cayendo el objeto. ¿Okay? Podemos comprobar los resultados entendiendo la situación que se da. Y ahora, bueno, a ver. Nos piden vectores, no nos piden las velocidades que nosotros calculamos. Bueno, pero el vector no va a ser más que poner, por ejemplo, en el punto A, nuestro vector inicial como coordenada. Velocidad inicial en X, punto y coma, velocidad inicial en Y. Analizamos de que el objeto no se está moviendo para izquierda o para derecha. O sea que esto vale 0 y la velocidad inicial en Y ya la calculamos. Esta es nuestra respuesta. Para el A. ¿Y para el B? Bueno, nos piden el tiempo que tarda, ya lo tenemos, pero nos pide el vector velocidad a los 5 segundos. O sea que nuestro vector velocidad a los 5 segundos no va a ser nada más que poner nuestra velocidad en X a los 5 y nuestra velocidad en Y a los 5. Pero ya dijimos, en X no se mueve, vale 0. Y en Y vale lo que acabamos de calcular, menos 20. Y todo esto sería cinemática. Cosas más complicadas, cosas más fáciles, pero esas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? Tengo una pregunta, ¿por qué Sí. va por ejemplo, ¿cómo se llama? La velocidad en X vale 0? Bien. La velocidad en X vale 0 porque tenemos que entender qué es lo que se está haciendo en el movimiento. O sea, esto es comprensión. Y te habla que una pelota se lanza hacia arriba. Claro. Se está lanzando hacia arriba, entonces. No se mueve ni para izquierda ni para derecha. Entonces no tenés Va en una velocidad misma izquierda línea, o ¿no? derecha. Va en una sola línea. ¿Qué otra forma te Listo. puedes dar cuenta? Perdón, que te Sí. interrumpa, ¿no? La otra No, forma está es bien. ver que a los 0 segundos está en 0 en X. Y a los 5 segundos sigue estando en 0 en X. No se movió. O sea que Claro. sí, va en una sola línea. Listo. Perfecto. Gracias. De nada. Puede ir en 2, por supuesto. Puede ir solo en X, por supuesto. Será cuestión de ir probando. Bien. ¿Otra pregunta? ¿U otra? Bien. Si quieren, como primera instancia, yo les voy a dejar así, en el video, este ejercicio como para que lo intenten hacer durante la semana o demás. Después
Se dirá cuándo haré la siguiente clase. Y nada, si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el grupo siempre. Quédense tranquilos. Y muchas gracias por asistir. Ahora ya dicho esto, los dejo en